Hola, reciban un saludo muy cordial, con mucho cariño desde España. Saludo a todos aquellos que nos conocen y que nos conocemos en persona, tanto que están presentes en este momento en Centro Plenitud como aquellos que nos ven por Facebook, por YouTube. También saludo a aquellos que todavía no tengo el gusto de conocerles, pero bueno, primeramente Dios, pronto les podremos conocer. Bueno, quisiera compartirles un texto que aparece en 2 Corintios capítulo 7. En el verso 5, el apóstol Pablo dice, cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Bueno, yo creo que en este texto podemos ver que este siervo de Dios, estamos hablando del gran apóstol Pablo, pues está cansado, está probablemente agobiado, o así lo describe, con todo tipo de luchas, habla de conflictos de todos lados, ¿no? Por fuera, batallas, problemas, pero también luchas internas. Habla de estar batallando con el temor. Entonces creo que esto nos da la perspectiva de que a veces en algunas prédicas que podemos ver tal vez en la televisión, en el internet, se nos presenta como una vida cristiana, como una, yo lo llamaría una super fe, ¿no? De que todo siempre está bien y gloria a Dios y o a veces tal vez no es que se presente así, pero así lo queremos entender, como que Cristo va a venir a ponernos en una burbuja. Pero bueno, no es la experiencia en este caso de Pablo, ni tampoco es la experiencia de, pues, prácticamente todos los personajes de la Biblia. Pero algo que es bien importante es que dice que Dios que alienta a los desanimados nos alentó con la llegada de Tito. Así que en este día, el hecho de que tú estés batallando con 20 cosas, tanto por fuera como por dentro, y el hecho incluso de que estés desanimado, no te descalifica ni significa que tu fe tenga alguna falta. Es parte normal de la experiencia, pero Dios es el que anima o alienta, dice aquí, o sea, da su espíritu, alienta a los desanimados. Así es, esperamos que el mensaje de hoy sea de ánimo de parte de Dios para tu vida, que lo va a dar mi esposa en un momentito más. Yo por mi parte sí puedo decirles que guardadas las proporciones, también este tiempo que hemos estado en España, pues ha tenido bastantes luchas de diferentes tipos, como dice aquí el apóstol, tanto externas como internas. El trabajo que me toca a mí hacer, que tiene que ver con apoyar líderes y ministerios que están atendiendo pues refugiados, gente que ha sido víctima de trata, gente que está experimentando guerras, o recientemente, por ejemplo, el terremoto en Turquía, pues me toca vivir bastante de cerca y conocer pues muchos aspectos de la tragedia y del sufrimiento humano, que no es una situación fácil. Eh, Así que todo el asunto este de los refugiados, pues es la vida, lo que un refugiado padece en su país de origen, todo lo que tiene que vivir en su trayecto para llegar a un lugar donde él cree que va a estar mejor, pero que va a ser el inicio de otra serie de retos. Lidiar con la gente que ha estado víctima ahora de la guerra esta de Rusia eh, con Ucrania, como les decía, el terremoto con tanta desolación y tanto sufrimiento. Es difícil lidiar con eso. Y a veces uno
combinado esto con pues luchas personales y de otras índoles, perdón, pues uno puede caer en el desánimo, tal como le estaba sucediendo aquí al apóstol. Pero Dios nos alienta y yo quiero decirles que una de las grandes cosas es las noticias de que en medio de estas situaciones tan difíciles hay cosas muy buenas que suceden y que Dios nos está permitiendo ser parte de eso. Yo no sé si se los comenté y les voy a dar un ejemplo de este ánimo que Dios nos da. No sé si yo les comenté, pero a finales del año pasado, probablemente principios de este año, recibimos noticia de un hermano muy querido en Jordania que tiene una escuela, bueno, ellos tienen dos escuelas, una para niños y jóvenes que llegaron como refugiados de Irak, y estos refugiados iraquíes son de una etnia que son los arameos, son cristianos, digamos, tradicionalmente, y fueron un motivo de exterminio por parte del grupo islámico que quería establecer este Estado Islámico, ISIS. Entonces, ellos vienen de Irak, que huyeron a Jordania por cuestión de la persecución. Entonces, en Jordania, pues podían vivir, pero no tenían acceso a la educación, más que la educación islámica. Y pues precisamente ellos, el islamismo es el que los quería exterminar. Entonces, este pastor abrió una escuela de muy buena calidad para todos estos niños. Y aparte tiene otra escuela en los campos de refugiados sirios. Esos son personas de origen musulmán que salieron por la guerra, que los niños llevaban ahí años sin una educación, y entonces abrió también una escuela ahí. Entonces son dos escuelas, y a principios de año, o a finales del año pasado, él me dijo, ¿sabes qué? Había una organización que nos apoyaba, pero ya no nos van a apoyar, no tenemos fondos, y yo no quisiera cerrar la escuela porque eso va a destrozar el corazón de estos niños. Entonces oramos, nos movimos, nos movilizamos, y Dios respondió. Y bueno, ya ahorita tienen reunido el 75% de todo lo que necesitaban para el año. Ya está reunido, ya lo tienen. Y no solamente eso, sino que en la escuela que está en el campamento de los sirios, ellos también querían, como estaban en un lugar improvisado con tiendas, querían unas como casetas, caravanas les llama él, y bueno, también pudimos proporcionarles esto. Entonces me mandó fotos muy emocionado, y esto fue un gran aliento para mi corazón. Les voy a mostrar algunas de estas fotos, y solamente lo haremos a las personas que están, por motivos de seguridad no lo podemos hacer en YouTube ni Facebook, será solamente para los que nos acompañen ahí en la congregación. Bueno, pues ahora en un momento les mostrarán las fotos, y mi esposa también nos va a hablar de aquellos momentos donde hay que luchar para poder luchar por nuestra paz, que nada ni nadie nos robe esa paz que Dios nos ha dado. Así que, pues una bendición para todos. Hola a todos nuestros amigos y la iglesia que tanto queremos, en la cual quiero agradecer y aprovechar esta oportunidad por agradecer sus oraciones, su apoyo, como siempre, y pues traerles algo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones en este tiempo. Eh, y quisiera que vayamos a Juan, capítulo 14, versículo 27. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús y dice, la paz les dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay otra versión que me llamó mucho la atención, es la nueva traducción viviente, donde las mismas palabras, la misma idea en diferentes palabras dice, les dejo un regalo.
paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Creo que una de las cosas más valiosas que necesitamos para vivir en estos tiempos es la paz de Dios. Es una paz que no se encuentra en el mundo, porque dice aquí que Jesús, que yo les doy esta paz, no como el mundo la da. Quiere decir que es una paz fuera de este mundo y es una paz que proviene directamente de Dios. Es una paz que aunque haya angustia, aunque haya temor, va a permanecer. Y bueno, la meta del miedo, como dijo aquí el Señor, dice, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Este es lo opuesto a la paz. La meta del miedo es dejarnos sin paz. Así que bueno, hoy quiero compartirles una reflexión, resultado de los tiempos que hemos vivido en el ministerio que Dios nos ha encomendado y personalmente también en nuestras vidas, porque todos queremos vivir con la paz de Dios, sin duda. Y a veces vienen circunstancias a nuestra vida que son inesperadas y que nos turban. Es normal. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y como decía Luis, qué daño a veces nos hacen escuchar ciertos mensajes de la superfe, de si haces esto, si haces lo otro, no tendrás problemas. Y esta superfe nos puede llevar al opuesto en los tiempos de batalla, nos puede llevar a dudar de nosotros mismos o incluso de Dios, ya que cuando nos dicen que lo normal es que tengamos vidas resueltas, que no tengamos necesidad de ninguna cosa, porque eso es tener fe, pues cuando nos vienen las batallas podemos pensar que estamos mal, que algo está mal con nosotros o incluso que algo anda mal con Dios. A lo mejor Dios ya no me escucha. Pero la norma, lo que vemos, a lo que se parece, a lo que hombres y mujeres de la Biblia nos cuentan, más bien es una vida, una vida cristiana, aunque no todo el tiempo es estar en una lucha, sí es verdad, no todo el tiempo es estar batallando espiritualmente, sí es verdad que tenemos tiempos de batallas donde si no es la economía, es la salud o algún problema familiar o incluso batallas mentales como la ansiedad y la depresión. Sí, los cristianos también batallamos con ansiedad y también batallamos con depresión. Pero bueno, estas batallas vienen sobre todo cuando decidimos ir por algo que vale la pena. Cuando estamos haciendo algo o estamos edificando algo que va más allá de nosotros mismos. Cuando entramos en una batalla a favor de alguien más. Y cuando hay que pelear por nuestra paz en medio de estas batallas que se nos vienen. Y suena a contradicción tener que pelear por nuestra paz, pero es que a veces cuando estamos ayudando a alguien o queremos hacer lo correcto o que estamos construyendo algo en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos, por ejemplo, de repente se nos pueden venir batallas cuando estamos en el ministerio, cuando estamos alcanzando a personas y viendo cómo sus vidas cambian, nos estamos metiendo en una batalla, en una guerra. Y el resultado es un ataque a nuestra paz. Un ejemplo claro lo podemos ver en Génesis capítulo 14 con Abraham,
cuando su sobrino Lot se separa de Abraham y se va a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, y es atrapado por unos reyes, lo llevan cautivo, y Abraham decide ir al rescate de su sobrino. Y se mete instantáneamente, se hace acreedor de una guerra en contra de 4 reyes, que en lo personal creo que reflejan 4 cosas que quieren robar o van por nuestra paz. Así que vamos a ver que Abraham no estaba en medio de esta batalla de repente contra 4 reyes, porque él dijo, uy, pues ya llevo mucho tiempo viviendo en paz, ya me aburrí de tanta paz, así que pues voy a ir en contra de los 4 reyes, ¿no? La verdad es que nadie se harta de vivir en paz, a menos que sea adicto a la adrenalina o adicto al conflicto o adicto al estrés. Pero lo normal es que evitemos todo aquello que nos pueda meter en problemas. Pero Abraham iba por algo muy importante. Iba a rescatar a su sobrino de la esclavitud. No todas las batallas son importantes, no todas las batallas son dignas de pelearse, pero las que valen la pena y en las que algunos en estos momentos están experimentando, vamos a ver que hay cuatro enemigos de nuestra paz y los vamos a identificar en los 4 reyes que vinieron en contra de Abraham. Y estos 4 reyes tienen 4 nombres muy curiosos que tienen un significado que nos da luz de contra qué estamos batallando cuando estamos en esta batalla y estamos construyendo y estamos edificando. El primer rey, vamos a ver que se llamaba Amrafel, que significa el que habla oscuridad. Y yo pensando acerca de, a ver, cómo el que habla oscuridad, esto son cosas que se dicen, que se publican, que se expresan sin ningún tipo de filtro, que son cosas, pueden ser cosas sutiles. Y yo pienso, por ejemplo, ahora en las redes, en los medios, en los que podemos escuchar todo tipo de información, todo tipo de ideas sin ningún filtro, porque ahora todo mundo puede decir lo que piensa, pero a veces hay cosas muy retorcidas que pueden confundir y pueden hablar oscuridad a nuestra vida. Algunas de estas cosas se nos pueden pegar en la mente. Son cosas que pueden estar atentando contra la familia, contra un matrimonio, contra los valores, contra la justicia o incluso contra Dios. Entonces, este es el primer enemigo que nos puede quitar nuestra paz. El segundo rey se llama Arioc. Arioc significa como león. Y primera de Pedro 5:8, curiosamente, dice aquí el apóstol Pedro, sean sobrios y velad, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el apóstol Pablo identifica al enemigo como un león. Y es un león que está rugiendo. Así que yo me puse a investigar algunas cosas acerca de los leones. Y cabe mencionar que no solamente el enemigo está comparándose a un león. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, uno de los nombres de Jesús es el león de la tribu de Judá.
Y hablando de leones, los leones rugen por varias razones. Un león puede rugir para ahuyentar a un intruso, puede rugir para ahuyentar a un depredador, también puede rugir para advertir a su manada de un peligro inminente, o puede rugir simplemente para presumir frente a otros leones. Hay varias razones, pero algo que me llamó mucho la atención es que descubrieron que cada león tiene un rugido único. Así como nosotros tenemos voces únicas, tenemos una huella dactilar única, los leones tienen un rugido único y esto ayuda a poder identificar al león. Entonces me puse a meditar en esto, de que el enemigo, dice el apóstol Pedro, viene a nosotros como un león rugiente para intimidar. Pero también viene a nuestra vida, puede venir a nuestra vida el león de la tribu de Judá, que ruge, pero para advertirnos de peligros o para ahuyentar al depredador. Y a mí me habla esto de que a veces podemos confundir los rugidos. Dios nunca va a rugir para intimidarnos, sino para protegernos. Y es que en medio de las batallas nosotros podemos confundirnos y pensar que Dios ya no está de nuestro lado. Esa es una de las metas del enemigo, que cuando estamos en medio de la tribulación, en medio de la batalla, podamos albergar la idea de que Dios ya no está con nosotros, sino que está en nuestra contra. Vamos al tercer rey, que es Kedorlaomer, que significa haz de flechas. Y al leer este significado uno piensa en flechas, puede pensar en dardos o dardos, específicamente en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Estos dardos. Las flechas pueden ser pensamientos con una idea bien plantada en nuestra mente. Si compramos una de las ideas que nos manda el enemigo, no va a necesitar ya hacer mucho para derrotarnos. Nosotros mismos vamos a empezar a actuar de manera en la que vayamos a la trampa. Entonces, uno de los enemigos, como dice aquí, son pensamientos, son ideas que son inevitables. El decir, no pienses o no tengas ideas, bueno, es que eso es inevitable. Todo el tiempo estamos pensando, normalmente todo el tiempo somos bombardeados por ideas, pero la idea es que esto no haga nido en nuestra mente. Y esto sí es controlable. Esto sí nosotros podemos tomar el control. Así que ya vimos 3 enemigos, vamos al el cuarto rey, que se llamaba Elazar, que significa Dios es castigador. ¿Se dan cuenta? Algo que nos impide a veces acercarnos a Dios o nos impide pedir o clamar a Dios, es pensar que Dios es castigador. Hay personas que no se acercan a Dios porque le tienen miedo, porque los va a castigar, porque Dios es severo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene esta idea? Esta idea viene del infierno mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. No hay condenación en Cristo Jesús.
la condenación, la culpa, la vergüenza nos impide acercarnos a Dios. Pero lo que Dios hace es que Dios perdona nuestros pecados. Dios no se hace de la vista gorda, pero sí perdona y limpia si hay arrepentimiento. Así que, en mi opinión, ya vimos estos cuatro ladrones de nuestra paz. En mi opinión, creo que si lo pudiéramos resumir en dos cosas, una de las cosas que el enemigo quiere robar es, número uno, que dudemos de Dios. En medio de esa batalla, que tú empieces a dudar de Dios. Y número dos, que dejes de hacer lo que estás edificando, que dejes de edificar. Y yo te pregunto, y creo que una pregunta que nos podemos hacer hoy es, ¿hay algo por lo que estoy peleando que vale la pena en estos momentos? ¿Hay algo que estoy haciendo que podría estar enojando al enemigo? ¿Hay algo que estoy haciendo que tiene que ver con algo más que yo mismo? Algo que está trascendiendo, tal vez a través de la oración, a través de algo que estoy haciendo, un ministerio, algo que estoy construyendo en mi familia. Porque a veces podemos vivir una guerra sin propósito, pero cuando hay un propósito es cuando vienen estas batallas en contra de nuestra paz. La diferencia de estar haciendo algo con propósito a algo que no, es que cuando estamos haciendo algo con propósito, Dios va a venir a ti. Finalmente vemos que después de rescatar a Lot, dice que vino el rey de Salem, Melquisedec, vino a Abraham para bendecirlo. El rey de Salem o rey de paz. A veces el periodo de paz viene después de haber peleado la batalla. Y vemos también en la Biblia que después de tiempos de guerra, después de tiempo de batallas, venían tiempos de paz. Como vimos, no todo en la vida es estar en batallas, hay tiempos de bonanza. Y si este es tu caso en estos momentos, un consejo es cuida tu paz, que no te la quiten cosas que no valen la pena. Y cada día podemos cuidar nuestra paz. ¿Cómo? Pues decidiendo desde que empieza el día en confiar, poner nuestra confianza en nuestro Padre, recordando de lo mucho que Dios ha hecho a nuestro favor. Pero si en este momento te estás encontrando en una batalla y te das cuenta que estás ahí porque estás peleando por algo que vale la pena y la recompensa es grande, el botín es grande, el consejo es no pelees solo. Comparte tus batallas con gente que puede estar orando por ti y sigue adelante, no claudiques, no dejes de edificar y pelea por lo que esperas. Tal vez no te has dado cuenta, a veces no nos damos cuenta de las implicaciones que esta victoria va a tener en el futuro. El botín es grande y hay personas a veces nos encontramos en la batalla y no nos damos cuenta que las batallas que estamos peleando traerán ganancias incluso a nuestras generaciones después de nosotros. Y bueno, hay personas que en estos momentos se encuentran en la batalla
y que por momentos se sienten desmayar. No claudiques, porque a veces no nos damos cuenta, pero hay ojos observándonos, cómo reaccionamos bien a pesar de que todo nos está yendo mal. Están viendo cómo decidimos poner nuestra confianza, aunque todo se está cayendo alrededor a veces. Y esa es una ganancia que a veces no consideramos. Así que el día de hoy que estás peleando la buena batalla, que estás luchando por algo que vale la pena, sigue adelante, Dios está contigo, no desmayes y si desmayas, ten en cuenta que lo que estás batallando, Dios está contigo y mayor es el león de la tribu de Judá, el príncipe de paz. Que el día de hoy recibamos la paz de Dios donde quiera que estemos, en la circunstancia que estemos, y cuidemos esa paz que Dios solamente da. Sean bendecidos y un abrazo.